tardes, bienvenidos a la cátedra Introducción a la Economía. Vamos a hablar de esta primera clase en primera instancia, un poco lo que es la materia. La materia es introducirnos a los conceptos básicos de lo que es la economía como esa ciencia del ente regulador que está metida en todos los campos eh, de trabajo, no hay un solo sitio, un solo sector que esté involucrado al tema económico. Una sola carrera, una sola profesión, una sola familia, una sola persona. Todo tiene o repercute finalmente siempre en lo que es economía, ¿no? Vamos a dividir esta materia en cuatro grandes unidades. Esta es una materia teórica analítica y vamos a estar haciendo en cada corte actividades referentes a, la, a lo conversado en estos encuentros síncronos y al material que se le pondrá como referencia en el aula virtual. Este, entonces van a ser cuatro evaluaciones, cuatro trabajos, más o menos dos evaluaciones por cada corte, en el cual pueden desarrollar diversos temas atendiendo a la dinámica y al entorno económico que estamos viendo. Probablemente nos metamos incluso hasta con temas económicos, temas de actualidad, para poder ver esa aplicación de lo teórico con lo práctico. De mi parte me presento, soy el profesor Obelio Hernández Novoa, soy economista de profesión, tengo una maestría en finanzas y un doctorado en ciencias gerenciales. Soy docente en esta casa de estudio ya desde hace un año y soy docente universitario en otras universidades nacionales e internacionales a nivel de los niveles de pregrado y posgrado. Sin más preámbulo, vamos a comentar o a comenzar a ir indicando algunas eh, ideas, como por ejemplo empezamos a hablar de qué es la economía. Básicamente, ¿qué es la economía? Es una ciencia, es un poco lo que yo les comentaba al principio de esta conversación. Es una materia cercana en la práctica a la mayoría, casi de todos los ciudadanos, de todas las personas que habitan en el planeta Tierra, ¿no? Para que tengan la magnitud de lo que estamos hablando. Todos realizamos continuas actividades económicas y posiblemente estaremos de acuerdo con la afirmación que una adecuada situación económica es fundamental para la vida de las personas. Todos de alguna u otra forma buscamos satisfacer nuestras necesidades y es precisamente a través de la economía, o es la economía, la ciencia encargada de estudiar al hombre en su lucha por el problema económico. ¿Cómo es eso? El problema económico del hombre básicamente es el esfuerzo que hace el hombre para satisfacer sus necesidades. ¿Y esas necesidades cuáles van a ser? Necesidades básicas o primarias y necesidades secundarias o aquel tipo de necesidad que la satisfacemos para darnos lo que se llama un gusto, un lujo. Son necesidades de bienes o servicios que no son básicos para vivir, pero que nos hace de alguna u otra forma mejorar nuestro nivel de vida. Y las básicas, todos nosotros trabajamos para poder satisfacer esas necesidades de alimentación, de vivienda, de salud, de transporte, de educación, ¿okay? De esparcimiento incluso. Básicamente, esas son necesidades primarias. Entonces, la economía es la ciencia social que estudia al hombre por resolver, que estudia al hombre por resolver su problema económico. ¿Cómo resuelve el hombre su problema económico? Eso es lo que estudia la economía como ciencia social, como la madre de la ciencia social. ¿Y cuál es el problema económico del hombre? Pues básicamente es ese esfuerzo que se hace, que lo realizamos normalmente a través del trabajo, para poder satisfacer necesidades con recursos limitados. ¿Okay? Cuando hablo de recursos limitados, todos nosotros tenemos sueldos y salarios o ingresos o dinero, por llamarlo de una forma genérica, muy limitado, muy contado, y a partir
de ese dinero es que podemos decir, bueno, vamos a distribuirlo de esta forma para poder satisfacer las necesidades que yo necesito satisfacer como padre, como hijo, como estudiante, como trabajador, como novio, como empleado, ¿ok? Como empresario, como emprendedor, ¿ok? Entonces, un poco lo que es la economía. En el trabajo que les voy a indicar, les voy a solicitar que me, me citen con tres autores distintos, por lo menos, tres definiciones de lo que es la economía, ¿ok? Según distintos autores que pueden conseguir en la web, lo citan, y a partir de esas tres definiciones que ustedes hayan dado, eh, eh, formulen o presenten ustedes una propia en base a la lectura previa de las mismas, ¿no? Entonces, por ahí vamos a empezar a hacer las evaluaciones o las distintas evaluaciones que ya se las estaré publicando en el transcurso antes de que termine esta semana. La economía tiene básicamente dos grandes ramas de estudio, lo que es la macroeconomía y lo que es la microeconomía, pero a su vez también la economía estudia el sistema económico y estudia la producción de bienes y servicios por parte de los entes productores, de las empresas, de los oferentes, para esa producción de bienes o servicios. Y esos bienes y servicios son los que nos van a satisfacer a nosotros las necesidades que podamos tener en un país, en una ciudad, en un pueblo, en un entorno específico. ¿Okay? Entonces, esos cuatro conceptos que se los estamos indicando en esta lámina, lo vamos a, a desglosar más al detalle en las siguientes clases. Básicamente, la economía también estudia los mercados y los mercados estudian lo que es la oferta, lo que es la demanda, lo que son los empresarios, lo que son los consumidores. En este mismo orden, básicamente los empresarios, ¿okay? Básicamente los empresarios constituyen lo que se llama la oferta en la economía. Los empresarios son los que producen bienes y servicios que lo van a ofrecer al mercado para estas personas que son los demandantes o las personas que necesitamos comprar esos bienes y servicios que para finalmente, o que también nos llamamos consumidores, ¿no? Entonces, fíjense que, no sé si observan en pantalla, estoy haciendo una especie de cursor o con el cursor, una especie de círculo, y básicamente este es el ciclo económico. El ciclo económico es, en los mercados existen los empresarios que producen los bienes y servicios, ellos lo ofrecen en el mercado, nosotros lo demandamos, nos convertimos consumidores de esos bienes y servicios y vuelve a empezar el mismo círculo, el mismo círculo. Empresarios, oferta, demanda, consumidores, empresarios, oferta. Esto de alguna u otra forma, con palabras más o palabras menos, y en los próximos encuentros también lo vamos a detallar, es lo que vamos a llamar el flujo circular de la economía. ¿Okay? Ya todo esto lo vamos a estar conversando en los próximos encuentros. Los mercados, a su vez, los distintos tipos de mercados se pueden dividir en varias clasificaciones. También la vamos a desglosar en los próximos encuentros, pero aquí podemos estar hablando donde existen, que primero que es un mercado. Un mercado básicamente es el lugar de encuentro de oferentes y demandantes. ¿Okay? Es precisamente aquel lugar de encuentro donde nosotros, cuando queremos comprar algún bien o algún servicio, acudimos. Y es precisamente aquel lugar de encuentro donde los empresarios, cuando quieren vender ese bien o ese servicio, acuden. Y en ese encuentro que se da simultáneo es donde se produce o es donde se habla de mercado. Obviamente ese encuentro puede ser un lugar físico como un supermercado tradicional como siempre lo hemos visto, un mercado popular, un mercado central, o también hoy día a través del e-commerce o comercio electrónico, estamos hablando de mercados en la red, ¿no? O mercados electrónicos, mercados virtuales también lo llaman. En los mercados, a su vez, presentan distintos tipos de
de figuras en su mercado, distintos tipos de mercado. Y tenemos básicamente, les indico aquí con el cursor, el mercado monopólico. ¿Cuál es el mercado monopólico? El mercado monopólico es aquel mercado, es donde, es ese mercado donde existe un solo oferente para todo el mercado. Entonces estamos hablando del mercado por ejemplo, de Corpoelec, donde tenemos un solo proveedor de servicio eléctrico para todo el país. Corpoelec está ejerciendo un monopolio. Existe otro tipo de mercado donde hay pocos oferentes para pocos demandantes. Entonces, cuando hay pocos oferentes para pocos demandantes, como es el caso, por ejemplo, de los refrescos, donde existen en Venezuela dos grandes empresas como es la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, ¿para quién? Para todo el mercado. O en el caso de la telefonía celular, que existe Movistar Digital, ¿para quién? Para todo el mercado. ¿Y para y quién es todo el mercado? Todas las personas que en Venezuela consumen refresco, o todas las personas que en Venezuela hablan por teléfono. Hay tres empresas operadoras de telefonía celular para todo el país. Ahí estamos hablando de un oligopolio. Pocos oferentes para muchos millones de demandantes. Y cuando hablamos de competencia perfecta, hablamos de aquel mercado donde hay muchos oferentes para muchos demandantes. Por ejemplo, los perros calienteros en una ciudad específica, ¿no? O las zapaterías. ¿Cuántas zapaterías podrán haber en Caracas? Muchas. ¿Y cuántas personas compran zapatos? Muchas. Entonces, cuando estamos en esa figura de que hay muchos oferentes para muchos demandantes, estamos en presencia de lo que se llama una competencia perfecta. Y finalmente, productos o servicios se va a llamar aquel bien que se produce, ¿okay?, en una economía y va a tener algunas características específicas, como por ejemplo son las que les nombro a continuación. Existen distintos bienes en la economía. Esos bienes en la economía pueden ser, según su naturaleza, bienes de consumo, ¿okay?, o bienes de capital. ¿Qué es un bien de consumo? Los bienes de consumo son aquellos bienes que cuando nosotros, cada uno de nosotros, como consumidor, como demandante, como comprador de ese bien, lo adquirimos y ya está listo para su consumo. Estamos hablando de un bien de consumo. ¿Okay? Es esos zapatos que yo puedo comprar en una zapatería que finalmente me los pongo. Estamos hablando de un bien de consumo. Mientras que un bien de capital va a referir a todo lo que son equipos, maquinarias, herramientas que me van a servir para la producción de ese bien o de ese servicio. ¿Okay? Una maquinaria específica, para hacer una máquina de coser o una freidora industrial o una máquina cortadora, etcétera, son bienes de capital. ¿Y esos bienes de capital sirven para qué? Para poder procesar esos productos o servicios que está produciendo mi empresa y finalmente poderlo convertir en un bien de consumo. Bienes intermedios son aquellos bienes que en la economía lo podemos ver que cuando lo consumimos, cuando nosotros lo compramos, tenemos que procesarlo o someterlo a un proceso adicional de producción para poderlo usar. Por ejemplo, un saco de cemento. Cuando compramos un saco de cemento, el saco de cemento en sí, con él no hacemos nada hasta que logramos, ¿cómo se llama?, mezclarlo con agua y con eso frizamos una pared, hacemos un piso, hacemos un techo, lo que fuese, ¿no? Eso es un bien intermedio. Igual puede pasar con algunos elementos, puede pasar con algunas maquinarias o insumos industriales. El bien final es el bien que ya está listo para el consumo. Yo lo compro, no lo tengo que procesar, sino que ya está listo para su uso final, ¿no? Son bien final porque ya está listo para su uso final. Bienes necesarios según su uso, bienes necesarios según ya lo hemos conversado, aquel bien que lo necesito, que es básico para vivir. Servicio eléctrico, el agua, las medicinas, los alimentos, servicio de internet se ha vuelto, fíjense que hace unos 20 años, 15 años atrás, el servicio de internet lo calificamos como un bien de lujo, no me hace falta para vivir, pero hoy día es necesario, ¿no? Se ha convertido en un bien sumamente necesario.
Y los bienes de lujo son aquellos que obviamente implican un cierto, si lo tengo, me facilita la vida o me da cierta satisfacción tenerlo, pero si no lo tengo, no pasa nada, ¿ok? Por ejemplo, siempre se tiende a pensar que las joyas, una cadena de oro, de repente si la tengo se puede ver muy bonita, pero si no la tengo no pasa nada, no me voy a morir, a diferencia que si no como en un bien necesario, sí me puedo morir, ¿no? Si no tengo agua, me puedo ver comprometido, en fin, ¿no? Para no usar palabras tan drásticas. Hablamos de que también existen en la economía, según su demanda, bienes sustitutos y bienes complementarios. ¿Qué es un bien sustituto? Sustituto o sustitutivo es aquel bien donde yo voy al mercado y puedo sustituir ese bien tranquilamente uno por otro. ¿Okay? Yo quiero comprar, yo voy al supermercado a comprar, me perdonan por decir la marca Coca-Cola, pero resulta que cuando yo lo que hay es Pepsi-Cola. Entonces sustituyo tranquilamente la Coca-Cola por la Pepsi-Cola, por ejemplo, ¿no? O la margarina por la mantequilla, o incluso bienes que no son, que son bastante distintos o heterogéneos en su naturaleza, pero los puedo sustituir. Por ejemplo, yo puedo, en vez de comer pan, puedo comer plátano, o en vez de comer plátano, puedo comer arepa, ¿no? Sustituyo uno por otro. Y los bienes complementarios son aquellos bienes que se complementan en el uso de uno con respecto al otro, en el uso de uno con respecto al otro. ¿Ok? El ejemplo, para no hacerlo tan largo, cuando decidimos comprar un carro, de inmediato, de forma inmediata, nos volvemos consumidores de gasolina, porque el carro, la gasolina es un bien complementario del carro. ¿Ok? Los celulares con los forritos o, la, o tantas cosas que hay que comprarla, el agua con el Nestí, por ejemplo, o con la leche en polvo, por ejemplo. Todo eso son bienes complementarios. Finalmente, hablamos de lo que es, de acuerdo, otros tipos de bienes que hay en la economía según su consumo. Hablamos de bienes cíclicos y de demanda continua. Ya un poco lo conversábamos. Los bienes cíclicos son los que se ven en cierto periodo del año. Los arbolitos de Navidad, recientemente ahora en diciembre, que va acabando, a pesar de que ya estamos en febrero, los disfraces, que ya viene carnaval para los niños, o cualquier bien que esté relacionado con una época específica del año. Son bienes cíclicos. Mientras que continuo, el pan lo consumimos todos siempre, la medicina la consumimos siempre, el servicio eléctrico lo consumimos siempre, por lo tanto, esos tipos de bienes son bienes de demanda continua. Luego empezamos a hablar también hoy de lo que son los factores de la producción. Los factores de la producción en esta charla que hemos comenzado hoy, donde hablamos de producción, que los empresarios producen bienes y servicios para satisfacer necesidades, todos estos bienes y servicios se pueden producir porque existen y deben existir y siempre tienen que estar presentes los factores de producción. Los factores de producción son aquellos factores que deben estar presentes en un proceso, siempre están presentes los cuatro en el proceso de producción de cualquier bien o servicio. ¿Cuáles son esos factores? La tierra, relacionado con desde la obtención de la materia prima hasta el espacio físico en donde se va a desarrollar dicha, dicha actividad, dicha empresa, dicho producto. ¿Okay? Entonces, el terreno donde vamos a, o la oficina o el local comercial donde vamos a hacer algún producto específico es lo que se va a llamar como factor tierra. El factor capital tiene que ver con todo lo que son las maquinarias, equipos, herramientas y dinero constante y sonante para poder producir esos bienes o servicios. El factor trabajo tiene que ver con la mano de obra. No hay una empresa que no tenga mano de obra, por muy automatizada que esté, siempre tiene que tener el factor humano presente. Ese factor humano lo vamos a llamar factor trabajo.
Y finalmente, todo empresario tiene que saber qué va a producir. A eso tiene que saber hacia dónde va el mercado, tiene que tener ese instinto de qué vamos a hacer. Y eso es lo que se va a llamar la capacidad emprendedora. ¿Ok? Toda empresa, para poder surgir, tenemos que saber qué se va a hacer, capacidad emprendedora, tenemos que tener personal trabajando, tenemos que tener equipos y maquinaria, herramientas y dinero, y tenemos que tener un espacio físico, ¿no? Entonces, es interesante que estos son los cuatro factores de producción y siempre están presentes en cualquier proceso productivo. ¿Okay? Como les dije hace unos minutos atrás, fíjense que aquí tenemos que la economía entonces se divide en dos grandes ramas. La macroeconomía, que estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado, para así poder explicar la evolución de los agregados macroeconómicos, que lo vamos a ver también en las próximas clases. Y la microeconomía, que es la disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas, hogares, individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para asignar los recursos limitados en las distintas posibilidades. Algunos factores, lo que es la macro y microeconomía. Desde el punto de vista de la microeconomía, estamos hablando de que la producción de una empresa es una variable microeconómica, la deuda de una empresa es una variable microeconómica, el gasto y consumo de un hogar, los salarios del trabajador, las preferencias de un consumidor, los gustos del consumidor, el ahorro personal, la cuantía de una inversión, la aversión al riesgo, todo esto es temas de microeconomía. Mientras que en la macroeconomía estamos hablando de la producción interna bruta, del Producto Interno Bruto, de la inflación, del desempleo, de la balanza de pago, de la deuda privada, de la deuda pública, del déficit público, de la tasa de desempleo, entre muchas otras cosas. Estamos hablando de macroeconomía. Bueno, ya está. Aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Ya tienen varias cosas que todo esto material que hemos visto en el día de hoy deben ahondar en detalles a través de la web. Hay muchos libros, hay mucho material de esto. Les voy a colocar en su evaluación algún tipo de preguntas relacionadas con todo esto que hemos visto. Para la semana que viene, por el próximo encuentro, hablar un poquito de lo que son los colores de la economía, los distintos tipos de economía, ¿okay? Los factores de producción, etc. Esto lo vamos a hablar en un próximo encuentro para darle chance a las personas que se terminen de integrar y que para los próximos encuentros vengan, participen, ¿no? Entonces, yo estoy a la disposición para aclarar su duda a través del aula virtual y a través del correo electrónico que está en el aula virtual, lo que se indica en el aula virtual. Vamos entonces, estoy pendiente de la evaluación que ya la voy a colocar para que vayan desarrollando los puntos y vayan investigando en la web, en el internet, ya que es una modalidad a distancia, los distintos conceptos que hemos manejado el día de hoy. Que pasen entonces una muy feliz tarde y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.